Buenos días, estamos en directo América de France 24. Vamos con los titulares. En Hong Kong, el magnate Jimmy Lai es condenado a 20 años de cárcel al ser declarado culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso bajo la Ley de Seguridad Nacional China. El fundador del Apple Daily rechaza los cargos y se considera prisionero político. En Venezuela, este lunes, el opositor Juan Pablo Guanipa fue arrestado nuevamente, solo horas después de haber sido excarcelado y participar en una protesta. Las autoridades alegan que violó las medidas cautelares de su liberación. Y en California, la final de la Super Bowl estuvo marcada por una fuerte crítica política que enfureció a Donald Trump. Entre otras cosas, Bad Bunny reivindicó su Puerto Rico natal en la final de la Liga de Fútbol Americano que ganó el equipo de Seattle. Bien, les cuento que en nuestra sección Hecho del Día conectaremos con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, para seguir este tema de la última renuncia en el entorno de Keir Starmer, del primer ministro británico, como consecuencia de las publicaciones de documentos del caso Epstein que involucran a un ex embajador de Reino Unido en Estados Unidos. El escándalo mantiene la presión, como decíamos, sobre Keir Starmer. Lo ampliamos enseguida. Abrimos esta edición en Hong Kong, donde el magnate de la prensa Jimmy Lai ha sido condenado a 20 años de cárcel, la mayor pena hasta el momento impuesta en el marco de la Ley de Seguridad Nacional China. Con 78 años, el fundador del Apple Daily, publicación crítica con Beijing y clausurado hace ya 5 años, fue declarado culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso, cargos que él rechazó y que representantes de Japón, Reino Unido o la Unión Europea condenaron y denunciaron como un ataque a la libertad de prensa. Veamos. La justicia de Hong Kong le gana el pulso a Jimmy Lai. El magnate de los medios de comunicación fue condenado a 20 años de cárcel por cargos relacionados con poner en riesgo la seguridad nacional. Sus seguidores y el personal del ahora cerrado periódico Apple Daily afirman que el resultado es un mensaje del gobierno de Beijing. Las repercusiones son bastante grandes. Incluso antes de la sentencia de hoy, la industria de la prensa se autocensuraba constantemente. Creo que el impacto será bastante grande. Creo que la situación actual es como el tiempo de hoy, gris y cubierto de nubes oscuras. Apple Daily era la única plataforma que transmitía la voz de los ciudadanos. En diciembre, Lai, de 78 años, fue declarado culpable de conspirar con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso. Aunque recibió la sentencia más severa, 6 antiguos empleados del Apple Daily también han sido condenados a penas de cárcel. Por su parte, las autoridades chinas consideran que el resultado del juicio es perfectamente legítimo. Hong Kong se rige por el Estado de Derecho. La región administrativa especial desempeña sus funciones de conformidad con la ley, defendiendo su autoridad y salvaguardando la seguridad nacional. Esto es razonable, legítimo y legal. No hay lugar para discusiones. La sentencia de Jimmy Lai provocó una rápida condena por parte de Japón, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas. El resultado del juicio suscita preocupación por la libertad de prensa en Hong Kong, después de que China impusiera una ley de seguridad en 2020 que ha socavado algunos derechos de la oposición. Mientras tanto, en Japón, el Partido Liberal Democrático de Sanae Takaichi y sus aliados han conseguido una mayoría de 2/3 en la Cámara de Representantes japonesa tras imponerse en las elecciones de este domingo que ella mismo convocó como primera ministra de forma anticipada. Con el apoyo de una mayoría calificada ahora en el legislativo, la ultraconservadora puede impulsar las reformas constitucionales que ha prometido, como la ampliación de las Fuerzas Armadas. Como alguien que cree firmemente en la fortaleza subyacente de Japón y del pueblo japonés, daré un paso adelante junto a todos nuestros ciudadanos ante nuevos desafíos. La Constitución expresa la forma ideal de nuestra nación, con una visión clara del futuro de Japón. También avanzaremos en el reto de enmendar la Constitución. Dado que existen preocupaciones y problemas entre Japón y China, la comunicación es aún más importante. Japón sigue abierto a diversas formas de diálogo con China. Actualmente la comunicación también se está produciendo en varios niveles. De ahora en adelante, mientras continuamos con esta comunicación, responderemos con calma y adecuadamente, siempre desde el punto de vista de nuestro interés nacional. Por otro lado, en Tailandia también el primer ministro nacionalista ya en el cargo se impuso en las elecciones anticipadas también que convocó
este domingo. Anutin recibió este lunes a la prensa después de que su partido Orgullo Tailandés fuera el más votado en los comicios propulsado por el conflicto con Camboya. Sin embargo, al no lograr la mayoría absoluta en el Parlamento, la formación nacionalista buscará formar coalición de gobierno. Y después de que el progresista Partido del Pueblo asumiera el segundo lugar y el rol de oposición, el histórico y también desprestigiado Pheu Thai podría ser el socio ejecutivo. Escuchemos a continuación a algunos ciudadanos tailandeses dar sus opiniones sobre cuáles serían sus prioridades. Los problemas urgentes que me gustaría que el nuevo gobierno y el primer ministro solucionaran incluyen la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, porque no debería prolongarse más, así como problemas relacionados con los cultivos y los productos. Me gustaría que el gobierno hiciera más para mejorar el valor de los productos agrícolas. Entre los problemas urgentes que el nuevo gobierno necesita solucionar, en realidad preferiría que se centraran primero en la economía, porque ahora mismo es un momento crucial para ganar la confianza del pueblo y demostrar lo bien que pueden gestionar la economía del país. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque esta noche Rusia lanzó una nueva ofensiva que mató al menos a 4 personas en distintas regiones ucranianas, según las autoridades de Kiev. Aunque la Fuerza Aérea Ucraniana anunció que la mayoría de los misiles y drones rusos fueron interceptados por las defensas antiaéreas, entre las víctimas mortales se encuentran un niño de 10 años y su madre, que fueron hallados muertos por los servicios de emergencias de Kharkiv después de que un ataque de dron impactara contra su apartamento. Vamos ahora a Reino Unido, donde hay una nueva renuncia en el gabinete de Keir Starmer en el marco del caso Epstein. Este lunes renunció el jefe de comunicaciones del gobierno, hablamos de Tim Allen, para textualmente permitir, dijo, que se constituya un nuevo equipo en el 10 de Downing Street. Su partida sigue a la del jefe de gabinete este domingo, quien asumió la responsabilidad por haber puesto como embajador británico en Estados Unidos a Peter Mandelson, uno de los protagonistas británicos de los papeles de Epstein junto al príncipe Andrés. Bien, el primer ministro insiste en que desconocía la magnitud de las relaciones entre el pederasta y el diplomático al que ya, recordemos, cesó de su cargo en 2025. Sin embargo, esta nueva aparición en los documentos revelados hace 10 días ha generado una nueva crisis para el laborista. De Reino Unido vamos a Venezuela porque el opositor Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente solo pocas horas después de haber sido excarcelado. Este domingo el dirigente cercano a María Corina Machado fue arrestado después de participar en una protesta la misma tarde que salió de la cárcel. Las autoridades venezolanas alegan que violó las medidas cautelares de su liberación. Veamos. Liberado, pero solamente durante unas horas. La Fiscalía General de Venezuela ha confirmado este lunes la detención del opositor político Juan Pablo Guanipa poco después de su excarcelación el domingo. Un arresto inmediatamente denunciado por su aliada, la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, y por su hijo Ramón Guanipa. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Acusado de conspiración electoral y posteriormente imputado por terrorismo, blanqueo de capitales e incitación a la violencia, Juan Pablo Guanipa había sido detenido en mayo de 2025. Tras su nuevo arresto, la Fiscalía de Caracas publicó un comunicado en el que afirma que Juan Pablo Guanipa había incumplido las condiciones de su libertad al hablar en público. El Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir la medida previamente otorgada conforme a la legislación vigente. En tal sentido, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan, en resguardo del proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria. Después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez prometió liberar a todos los presos políticos. Desde entonces, 400 personas han sido puestas en libertad. El viernes, el presidente del Parlamento prometió que la ley de amnistía se aprobaría definitivamente este martes y que todos los detenidos estarían fuera de la cárcel antes del viernes.
Bien, pues cerramos en Estados Unidos, donde la crítica política hecha espectáculo marcó la Super Bowl. El puertorriqueño Bad Bunny celebró su isla natal y denunció las políticas del presidente Donald Trump, sin mencionarlo, eso sí, por su nombre. Sin embargo, el republicano se dio por aludido y menospreció al músico y más ampliamente a todo el show de la final de la NFL, en que los Seattle Seahawks se alzaron como campeones. Nuestra corresponsal Eumar Essa tiene los detalles. Los New England Patriots jugaban su primer Super Bowl desde los tiempos de Tom Brady, pero se quedaron cortos ante los super favoritos Seattle Seahawks, que se quedaron con la victoria 29-13, con una gran actuación de Kenneth Walker, el más valioso del partido, con 135 yardas, incluyendo una primera mitad en la que empató el segundo lugar de todos los tiempos en acarreos con 84 yardas recorridas. También récord de goles de campo para Jason Myers, récord de presencia de jugadores latinoamericanos en campo, porque estuvieron activos 4 de los 6 que tienen las dos plantillas presentes en el partido en el Levi Stadium. Una gran noche para el colombiano Cristian González, con interceptaciones clave para evitar que fueran peores las cosas para los Patriots. Pero si hablamos de presencia latinoamericana, la bandera se la lleva Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, con su actuación en el espectáculo de medio tiempo, un homenaje a la cultura latinoamericana, guiños a varias de las grandes figuras de la música latina, el repaso de su gran repertorio, apariciones sorpresa por parte de Lady Gaga bailando salsa, también de Ricky Martin cantando Lo que le pasó a Hawái. Escuchamos o vimos en escena a grandes figuras latinoamericanas como actores de Hollywood, Pedro Pascal, como Jessica Alba, también el pelotero venezolano Ronald Acuña, y fue un espectáculo que se paseó por los grandes éxitos como Titi me preguntó, como Debí tirar más fotos, como Mónaco, los grandes éxitos de Bad Bunny, y que desató la ira del presidente Donald Trump, que acudió a su red social Truth Social para criticarlo, para decir que había sido uno de los peores y que había sido asqueroso. Vamos con nuestro hecho del día. Conectamos con la capital británica porque este lunes renunció Tim Allen, el director de comunicación del primer ministro británico, Keir Starmer, un día después solo de la dimisión ya del jefe de gabinete, que asumió la responsabilidad este domingo por haber propuesto como embajador británico en Estados Unidos a Peter Mandelson, un hombre, recordemos, vinculado con Jeffrey Epstein y que sigue apareciendo en los nuevos documentos del caso del pederasta. Ahora, como decíamos, conectamos con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. Luisa, muy buenos días o buenas tardes ya para ti. Cuéntanos, esta nueva renuncia en el entorno de Starmer, ¿podría reducir la presión sobre el primer ministro o qué efecto crees que podría tener? Es el efecto que espera el primer ministro, quien en este momento lucha con todas sus fuerzas por mantenerse en el cargo en Downing Street, y es en lo que coinciden sectores políticos de partidos de oposición, rebeldes laboristas y la prensa. Son 48 horas decisivas para saber si Keir Starmer sobrepasa esta prueba, una de las más difíciles que ha superado desde que es primer ministro hace 18 meses. Como lo comentabas, renunció en las últimas horas su director de comunicaciones, Tim Allen. La idea del gobierno de Downing Street es reiniciar con un nuevo equipo para darle un nuevo aire al gobierno, pero no hay certeza de que sea el tipo de solución que el Partido Laborista espera, que no está contento con esa responsabilidad que ha asumido solamente Morgan McSweeney, el jefe de gabinete que dio el paso al costado ayer, asumiendo toda la responsabilidad por este polémico nombramiento. Se anuncia que en las próximas horas el líder del Partido Laborista en Escocia, Anas Suaran, podría pedir la renuncia del primer ministro, poniendo mucha más presión a estos momentos decisivos que se viven aquí en el Reino Unido. Pero lo cierto es que aunque Starmer está pasando por una situación muy compleja, sin duda una de las más graves de los últimos 18 meses, no hay hasta el momento una cabeza visible, un candidato del laborismo que pueda unir todas las facciones del partido, una cabeza lo suficientemente fuerte que pueda reemplazarlo en estos momentos tan complejos. Lo que dicen las versiones de prensa es que los conspiradores laboristas estarían esperando hasta final de este mes
para si el laborismo pierde una silla importante en el Parlamento con Reform o con los conservadores, con los partidos de oposición, podrían iniciar ese proceso para sacar a Keir Starmer, pero otras versiones indican que estos conspiradores esperarían hasta mayo tras las elecciones locales para entonces dar ese golpe de Estado al primer ministro y forzarlo a renunciar. Lo cierto es que aunque el escándalo de Peter Mandelson crece y crece con las horas, no ha sido el último punto, pero sí la gota que rebasó en la copa para que los diputados laboristas quieran sacar a su líder, el primer ministro Keir Starmer. Luisa, pues seguiremos en los próximos días y en particular en las próximas 48 horas, como decíamos, la suerte, ¿no?, de Keir Starmer. Mientras tanto, te pediría que nos ayudes a entender un poco cuál es el papel o qué representa la figura, ¿no?, de Peter Mandelson en la política británica para llegar a generar este escándalo, ¿no?, dentro del Partido Laborista. Es tan importante como controversial. Peter Mandelson fue el fundador del nuevo laborismo en los 80 con Tony Blair, recordemos, uno de los primeros ministros más populares de la historia de este país y que seguramente ustedes se recordarán. Fue entonces uno de sus grandes aliados y es hoy por hoy una de las grandes figuras del laborismo, pero al mismo tiempo bien controversial porque aquí en el país se le conoce como el príncipe de la oscuridad, que carga en su hoja de vida 2 renuncias en previos gobiernos laboristas. Una de ellas porque aceptó un préstamo de manera confidencial de uno de sus colegas del gabinete y también otra porque presionó para que se le otorgara un pasaporte británico a una familia de origen hindú, la familia Hinduya, una familia empresarial millonaria, uno de los más ricos del mundo, para que obtuvieran el pasaporte británico rápidamente. Por ello tuvo que renunciar a 2 cargos importantes en el gobierno y por eso Peter Mandelson fue revivido, se dice, por Morgan McSweeney, que fuera la mano derecha de Keir Starmer hasta ayer, para que volviera al gobierno. Una figura bien controversial. Inicialmente se dijo que se nombraba como embajador en Washington porque había sido el enviado especial británico comercial entre el 2009 y el 2010 en el gobierno de Gordon Brown y tenía la experiencia para conseguir ese esquivo acuerdo comercial con Estados Unidos, pero ha tenido que renunciar, salir nuevamente por tercera vez por la puerta de atrás. Así que es bien complejo lo que está sucediendo porque fue el propio Keir Starmer quien, a pesar de que se le advirtió, dicen sus cercanos, que no nombrara a Peter Mandelson en este cargo, él decidió hacerlo, un nombramiento político, porque en este país los embajadores son de la carrera diplomática y este es un nombramiento hecho directamente por el primer ministro para lograr ese objetivo, para tener una cercanía ante la incertidumbre que generaba el segundo gobierno de Donald Trump. Así que una situación bien compleja. Peter Mandelson, recordemos, sigue siendo investigado por la policía de Londres, se está recopilando todas las pruebas y de hecho aumenta también la presión para el gobierno, para el primer ministro, quien se ha comprometido con publicar lo más rápido que se pueda toda la información confidencial que llevó al gobierno a este nombramiento polémico en el 2024. De hecho, tienen que publicar además los chats de WhatsApp y todas las conversaciones electrónicas que se mantuvieron para este nombramiento, y lo que dice la prensa es que estos documentos podrían ser más dañinos incluso de lo que ya ha sido para el primer ministro, quien dicen los conservadores y Reform UK, los partidos de oposición, que tiene que asumir la responsabilidad política por este nombramiento. Pero recordemos, este no es el único hecho por el que los laboristas, de los que Starmer es jefe, estarían molestos con su líder. Este es la copa que rebasó ese vaso. Entonces, esta es la situación que se vive aquí en el Reino Unido. Luisa, pues estaremos muy pendientes de los nuevos detalles que vayamos conociendo de cuando publiquen estas conversaciones antes de la nominación de Mandelson. Muchísimas gracias una vez más por aclararnos este panorama tan complejo en la política británica. Nosotros vamos con nuestra crónica Desinformando con Martín Grip.